Hola, bienvenidos a un nuevo webinar de la comunidad de los tres principios en español 3PESP, que es una organización sin fines de lucro comprometida con llevar los tres principios a personas hispanohablantes alrededor del mundo. Y bueno, hoy me siento súper contenta de estar aquí con Carolina Gallardo Barker y el tema de hoy es Newton, Einstein, Hawking. ¿Qué tiene que ver la física con los tres principios? Y al respecto de eso, Carolina nos dice, quien no sabe, no habla, quien habla, no sabe, de Tao Te Ching by Lao Tzu. Los invito a este webinario sabiendo que escucharán a alguien hablar de algo de lo que nada sabe y que para hacer honor a la verdad sería mejor que calle. Intentaré hablar de aquellos que han iluminado el entendimiento de cómo funcionan realmente las cosas por siglos, determinados a hablar o callar para bien de la humanidad. Con esta promesa de que escuchar rebuznar a un asno por una hora será probablemente tiempo mejor empleado en tu vida. Intentaré que exploremos juntos las fascinantes conexiones que humildemente veo entre la ley de la relatividad, la inercia, la velocidad, la teoría del Big Bang y los tres principios de Sydney Banks. Aunque estos conceptos provienen de la física y la psicología, todos comparten temas comunes. El papel del observador, la naturaleza cambiante de la realidad y la interconexión de los sistemas. La ley de la relatividad muestra cómo el tiempo y el espacio se transforman según la perspectiva, mientras que los tres principios de Sydney Banks revelan cómo nuestros pensamientos y nuestra conciencia dan forma a nuestra experiencia del mundo. Así también relativa al estado de conciencia de ese ser momento a momento. Estas ideas adelantadas a su era para ser aceptadas, demostradas o comprendidas, desafiaron la perspectiva de verdades absolutas, destacando que la realidad es dinámica, relativa y moldeada por nuestra percepción. Los invito a que me acompañen a jugar conmigo en esta aventura fascinante. Y bueno, Carolina, ¿qué les puedo decir acerca de Carolina? Carolina es una apasionada facilitadora, conferencista y mentora de los tres principios en inglés y español, con una licenciatura en educación para adultos y más de 20 años de experiencia en Inglaterra. Ha llevado su especialización a nivel internacional. Invitada a dar charlas sobre los tres principios, motivación, desarrollo personal, procurando servir a otros, siendo una voz inspiradora, tanto en inglés como en español. Y bueno, como ella me dijo que dijera lo que quisiera de su biografía, aquí aprovecho para decir esto que ella dice de servir, yo lo he visto. Es una persona a quien yo admiro mucho y el servicio es algo que lo tiene a flor de piel. No hay oportunidad en la que ella no surja y diga sí, sí, ella está diciendo sí constantemente a la vida y es algo que le admiro mucho a ella. Hace poco descubrí que colaboró con Hannah Studley en uno de sus capítulos de su libro Beyond Diagnosis, más allá del diagnóstico, en el que comparte también su historia en ese mismo afán de servir y de compartirse a los demás. Y bueno, Carolina, el espacio es tuyo, que lo disfruten. Gracias, Moni, y qué ternura y qué belleza por darme esta introducción. Bueno, bienvenidos a todos. A ver, hay una buena razón por qué la gente que en general está en tres principios, que no suele querer juntar la ciencia con hablar de tres principios. Por un lado, porque creo que tratamos de simplificar en vez de llevarnos a cosas que son como más complicadas para la mente intelectual, ¿no? Pero también de lo que hablamos es de cómo funciona nuestra experiencia humana. Entonces estaba yo escuchando un libro, me gusta mucho escuchar los libros ahora. Siempre fui una lectora fanática, pero escuchar tiene también como otro sabor para mí. Estaba escuchando este libro y digo, wow, cuánto en común tiene la física con
bueno, la ciencia en general, con lo que tratamos de transmitir. Entonces, para empezar, quiero jugar un poquito con ustedes. Todo ser humano científico, todo ser humano es por sí un explorador. Todos nacemos siendo exploradores. Exploramos con la boca, exploramos con las manos, exploramos luego ya con, viendo, tratando de comprender desde el primer segundo qué es este mundo, cómo funciona. Sin querer estamos creciendo, entendiendo cómo funciona la, la inercia, la ley de gravedad, eh, la fricción, la velocidad. No hace falta que lo sepamos intelectualmente porque el niño de un año que está aprendiendo a caminar no agarra el libro de Newton para ver cómo hace para no caerse. Es algo que es intrínseco, ¿ok? Yo a eso que es intrínseco, que es cómo funcionan las cosas, la inteligencia universal que hace que nuestro organismo funcione sin que tengamos que pensarlo, que en general, salvo que haya un problema físico, neurológico, en general, más o menos, los niños a cierto punto empiezan a hacer equilibrio, caminan y bueno, se caen un par de veces y ya después no suelen llegar a los 25 años, digamos, eh, arrastrándose por el piso del supermercado. Todos aprendemos, somos todos investigadores, somos todos científicos, ¿ok? Entonces yo a esto, ¿de dónde lo voy a llamar mente universal? Ustedes llámenlo como quieran, ¿ok? Y dentro de esto, espero que se pueda leer. ¿Se lee? Hágame así, ¿no? Sí. Aquí está todo, está el cómo funciona todo. Está todo aquello que en el universo y en aquellos universos que no conocemos, en lo que conocemos y en lo que desconocemos, está haciendo rotar los planetas, está eh, haciendo que, que mi circulación, que mi corazón bombee sin que yo tenga que pensarlo. Está haciendo que crezcan las plantas. Acaba de transformar nuestro hermoso verano acá en Inglaterra en otoño. Bueno, todo eso está acá, ¿ok? Todos nosotros funcionamos acá, todos. Ahora, el chiste es que pareciera que estamos acá. Pareciera que de esto no, hay que ir descubriéndolo. Es como una especie de chiste de la naturaleza. Estamos acá. Pero parte de la diversión de ser seres humanos y como nos gusta investigar y nos gusta entender cómo funcionan las cosas y somos bastante tercos y por gracias a Dios que somos bastante tercos, la diversión es que descubramos entre nuestras teorías, nuestras leyes, nuestros principios que vamos generando con el tiempo. Entonces, algo funciona de determinada manera, ¿ok? Y la gente a lo largo del tiempo trata de explicarlo lo mejor posible. Entonces, yo les voy a explicar por lo menos mi manera de interpretar qué le pasa a cualquier ser humano y a cualquier científico siempre. Entonces, como les decía, quiero jugar con ustedes. Entonces, imagínense que esto es como una caja
que no se puede abrir. ¿Ve? Y yo tengo que adivinar qué hay adentro. Entonces, yo voy a hacer así, y ustedes si quieren anotan en el chat qué dicen que hay. ¿Ok? Ropa, joyas, nada. Un cordero, y es exactamente como yo lo quería. Me encantó. Una tarjeta, un elefante, un viaje. Hay gente con mucha imaginación, pero está bueno porque vaya a saber, quizá hay un elefante plegable, un cordero comprimido, eh, un viaje, bueno, comida, una piedra, lápices de colores, nada. Bueno, gracias por jugar conmigo. Como yo esto nunca lo voy a poder abrir, y esta es como la caja de Pandora que tiene todas las explicaciones, todas las revelaciones, todas las explicaciones científicas perfectas de cómo funcionan las cosas. ¿Quién tiene razón de todos nosotros? Marina me dice, todo el mundo, todos. Y pero, por ejemplo, entre lo que explicó Newton de la ley de gravedad y que yo diga que en realidad no es tanto que estamos, eh, no es tanto que el centro de la Tierra nos imanta, digamos, o sea, hay como una fuerza que nos lleva a estar como que todo cuerpo se atrae al centro de la Tierra, sino que yo digo que en realidad todos tenemos eh, pegamento en los zapatos y por eso, ¿cuál, cuál está más cerca? Entonces, para el gusto de la humanidad y para el gusto de mucha gente que fue eh, como tratando de acercarse a esto, ¿no? Y para eso hay que ir comprobando y hay que ver y hay que demostrarlo y hay que discutirlo. Y hay gente que dice, "Mm, a mí la del pegamento en los zapatos me cierra muchísimo más que esta cosa de que hay algo en el centro de la Tierra que hace que todo caiga o se ha traído hacia el piso o hacia lo que ustedes quieran llamar. Bueno, eh, entonces, digamos que este señor 1642, eh, para ubicarnos un poquito nada más, 1727, a 1727, este señor llamado Newton ve caer la dichosa manzana y en vez de como cualquier otro de nosotros que quizá hubiera agarrado la manzana o hubiera seguido leyendo el libro que estaba leyendo, dijo, ah, acá hay algo que no se ve, pero acá hay algo. Empezó a ver, a ver, a ver, a ver, a tratar de comprobar, no lo quisieron escuchar, como suele suceder cuando una idea es nueva, ¿ok? También, como explicaría Newton,
Cuando un cuerpo que está parado en no movimiento tiende a quedar en ese estado. Cuando está en movimiento, por la ley de la inercia, tiende a seguir en movimiento. Después hay otras leyes en las que no me voy a meter, de fricción, bueno, de velocidad, ¿ok? Entonces, empezar este movimiento es muy difícil, lleva mucha fuerza, como arrancar el motor y empezar que el auto ande. Pero una vez que esa fuerza está invertida, que esto sigue en movimiento, es más fácil. Ahora, el tema es cuando uno lo quiere parar. Cuando uno lo quiere parar, lleva un montón de fuerza también. ¿Ok? ¿Por qué me fui acá con la inercia de Newton? Porque cuando Newton decide explicar la ley de gravedad, un montón de gente se opone, dice no, bla, 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 hasta que llega un punto en el que lo escuchan. Y Newton ahora, en vez de mi teoría del pegamento en los zapatos y que por eso estamos todos agarrados al piso, se va acercando a esta verdad. No solo se acerca tanto a esa verdad, que en realidad, hasta el día de hoy, porque es lo que dice cualquier científico, esto es válido, esto es una ley, funciona todo el tiempo, pero es una ley porque hasta el día de hoy podemos decir que funciona así. Mañana se levanta el doctor Benazayag y descubre que Newton estaba totalmente equivocado y todos tenemos que cambiar de paradigma, ¿ok? Digo, pues se puede levantar Elvia también, o Pepita. Pero hasta aquí es la mejor explicación que tenemos de cómo funciona la gravedad. Una vez que entendemos cómo funciona la ley de gravedad, nos va ayudando a todos los que vinieron después de Newton y a todos los que siguieron eso, siguieron trabajando como hormigas arriba de las otras hormigas, a hacer cosas que nos ayudan. El auto, el avión, la construcción, poder hacer edificios de 242 pisos, llegar a la Luna, Marte, Bueno, ¿ok? Esta es la gravedad que tiene positivamente poder acercarse y tratar de entender lo más cerca posible qué es esto. Porque aunque todos pensemos que tenemos razón, en algunos casos es posible que haya explicaciones paralelamente que son que las dos tienen razón. Hasta ahí voy. ¿Se están durmiendo o no sé a dónde vas, Caro? Bueno, ok. Cuando entendemos cómo funcionan las cosas, nos ayuda a avanzar, nos ayuda a sufrir menos. Hay una frase que me encanta de María Curie, que dice, nada en la vida debe ser temido, solo debe ser comprendido. Ahora es el momento de comprender más, para temer menos. Entonces, cuando entendemos mejor, sufrimos menos, porque no estamos parados en suponer que algo funciona de una manera y no es así. Voy a agregar a nuestro querido Sydney Banks. Voy a poner Sid Banks. Eh, perdón. Em, Cuando Sydney Banks tuvo la epifanía de cómo funcionaba
la experiencia humana. Y él dijo, ah, yo no soy tímido, yo pienso que soy tímido. Nuestra experiencia no es una cámara de fotos que vemos, luego tenemos la experiencia. O sea, hay una parte funcional que tarda microsegundos en usar nuestros sentidos para poder como tener una referencia. Pero en realidad, la experiencia viene de adentro hacia afuera. Para mi gusto y para el gusto de varios aquí, cuando Sydney Banks dijo esto, todo lo que yo estaba buscando para explicar mi forma de entender la vida, mi sufrimiento, el sufrimiento de los demás, cómo comprender a otros, cómo ayudar a otros, empezó a estar acá, donde no solo para mí cierra, por eso lo llamamos tres principios. Él lo llamó tres principios porque en un momento le dijeron, che, ¿cómo llamamos esto? Seguramente no le dijeron che, porque es una cosa muy argentina, pero vamos a decir que le dijeron, che, pibe, cómo, sobre todo los científicos, lo que eran los psiquiatras, los psicólogos, vamos a publicar un libro, bueno, ok, mente universal, conciencia, conciencia, lo debo haber escrito mal, perdón, sí, y pensamiento. Tres principios. ¿Por qué principios? Porque funcionan 100% del tiempo, nunca cambian, siempre es así. Uno hace la experiencia a partir de lo que interpreta de lo que está sucediendo. De esta misma manera, podríamos decir que todos tienen razón. Como yo sé lo que hay adentro, podría decir, no, nadie tiene razón. Sobre todo, no hay ni un elefante, ni un cordero, ni la nada. Bueno, algo de la nada debe haber. Eh, entonces, algunos de ustedes están como más acá en lo que me pusieron en el chat y otros están un poquito más acá, pero ninguno que yo les pueda decir está como en algo que realmente me cierra, ¿ok? No, no me da que el elefante entrara en la caja, pero no lo sé. No me da que el viaje hiciera ese ruido. Los lápices podrían ser. ¿Se entiende? ¿Estamos? ¿Sí? Si no me hacen, no. eh, es un embole. Un embole decimos en Argentina, es aburrido. No quiero volver al colegio, Caro, no sé qué estás haciendo. Va. Eh, Cuando Sydney Banks empezó a hablar de esto, de que en realidad nosotros somos parte de la mente universal, tenemos acceso a absolutamente todo. El chiste es que no lo sabemos y no lo vemos, ¿ok? Pero lo tenemos, acá estamos, que estamos a un pensamiento de distancia de hacer, tenerlo todo. Que ese pensamiento se genera y lo vemos cuando está en la conciencia, como poner un saquito de té en el agua caliente. Yo tengo un montón de pensamientos, todos tenemos un montón de pensamientos. Uno quiere explicarme lo que está sucediendo y ¡pum!
lo pongo en el agua caliente, me da la experiencia de lo que está sucediendo, me da el sabor de lo que está sucediendo. La misma situación, Mónica agarra su pensamiento, que es su propio saquito de té, lo pone en el agua y otra experiencia. Y Mónica me dice, qué rico este té de camomila, está buenísimo. Y yo le digo, no, no es de camomila, es de cerezas. Y tan válida la experiencia de Mónica como la mía. Ahora, de todos los que tengamos la experiencia, lo que más se acerque nuevamente a esto, a explique la realidad, la experiencia personal solo explica personalmente para cada uno lo que explica. Por eso hablamos de realidades paralelas. Entonces voy a volver a este muchacho Newton, pero me voy a ir un poquito para atrás, alrededor del 1600, y luego un poquito para atrás, y no sé, ya me perdí en los años, digamos que 1400 debe estar mal, pero no importa, porque no tengo ganas de seguir buscando los años. Eh, Acá está Galileo, Galileo. Y acá está Copérnico, ¿ok? Para volver a la física, para volver a la ciencia. Entonces, Copérnico ya tiene una idea como de a qué distancia están las cosas, a qué velocidad va algo. ¿Cómo sabemos si algo se está moviendo o nos estamos moviendo nosotros? Pero en vez de ir acá, voy a ir acá, porque esto, se me verá acabando el papel. Entonces Galileo dice, ok, si yo tuviera un barco, ese es mi barco, pero un poco más forma de barco, ahí está. Y en este barco, yo tuviera acá un señor, pero no hay ninguna ventana, ¿ok? Este barco se está moviendo, pero para la percepción de Juan, le voy a poner Juan, Juan está quieto. ¿Se entiende lo que digo? Juan juraría que no se está moviendo, ¿ok? Si no supiera que alguien lo puso en el barco, Juan juraría que está quieto. Está sentado, quieto ahí. No percibe la velocidad a la que está yendo, ¿sí? Ahora digamos que Juan se aburrió y empieza a jugar con una pelota y la hace picar. La ley de gravedad de la que hablaba Newton hace que esta pelota vaya para arriba y para abajo. Pero esta pelota también se está moviendo con Juan. No está en el mismo lugar. Está en el mismo lugar con respecto al piso, quizá, pero no está en el mismo lugar porque cuando Juan empezó estaba en Inglaterra y cada vez está más cerca de Francia. ¿Ok? Ahora, si hubiera un pez acá que, no sé, ay Dios mío, se me acabaron todas mis posibilidades de dibujar. Buah, si hubiera un pez ahí y esto fuera transparente,
este pez le podría contar a Juan y su pelota que en realidad ellos están moviéndose, que se están moviendo a determinada velocidad y que no están en el mismo lugar. Ahora, ¿quién tiene razón? ¿El pez, Juan, la pelota, nadie? Entonces, aunque Galileo era alguien que nadie lo quería escuchar, casi tuvo que decir que no a todo lo que decía, que la Tierra no era plana, era redonda, que yo le había dicho, me va a salir el nombre en 5 minutos, pero al otro lo quemaron en la hoguera, Bruno, y entonces como Galileo dijo, no, la verdad es que preferiría seguir aportando a la ciencia a mi manera sin que me quemen en la hoguera. Entonces renunció a todo lo que había dicho, pero ya lo había dicho. Cuando uno ya lo pone ahí, bueno, ya está. Que sigue, el que siga. Bah. Pero la verdad es que a nadie le divertía el cambio de idea de lo que había hasta ahí. Pero Galileo decía, no nos cierran las cuentas. Yo hago las cuentas me cierran mejor si la Tierra es redonda, todos giramos alrededor del Sol y no el Sol gira alrededor nuestro, aunque no es algo que lo podamos ver, como le pasa a Juan, pero funciona así. Entonces, cuando Galileo dice esto, hay realidades paralelas. Para Juan es cierto que él dice que no se mueve con respecto a A, pero para el pez que lo está mirando y para nosotros que sabemos esto, empezamos a estar acá, ¿sí? Le voy a poner una G de 2G de Galileo Galilei. Pero resulta que un poco más tarde viene el señor Einstein y dice, "Mm, no me cierra. Y como somos los humanos que nos gusta seguir investigando y sabiendo cómo funcionan las cosas, porque como bien decía ahí María Curie, cuando uno entiende y comprende, no hace falta tener miedo, porque sabe cómo funcionan las cosas. Entonces, pongámonos a medir, y como somos nosotros los humanos, vamos a medir la velocidad y vamos a medir la velocidad del gato y vamos a medir la velocidad de la Tierra y vamos a medir la velocidad de todo lo que nos aparezca, ¿ok? Entonces, Newton dice, ok, me gusta esto que dice Galileo, pero no me cierra. ¿Con respecto a qué? ¿La velocidad con respecto a qué? ¿La distancia con respecto a qué? Esto presume que hay un lugar desde donde se empieza a mirar, porque este barco está en un mar que se mueve a su vez, o en un océano que tiene su propio movimiento, además de que el barco se mueve, la Tierra se está moviendo en su eje y la Tierra está moviéndose alrededor del Sol. Entonces, ¿qué vamos a medir? ¿Qué se mueve qué? ¿Desde dónde? Y nuestra galaxia ahora descubrimos que también se está moviendo. Entonces, ¿con respecto a qué? ¿A qué punto de partida? Entonces Einstein, que era un señor muy curioso, eh, dice, bueno, vamos a medir la velocidad de la luz. Ahora, miden, qué sé yo, no me voy a poner a explicar cómo midieron todo, mide por un lado, mide por el otro, la cuestión es que no importa para qué lado, da 300.000, discúlpeme que se me acabe,
200, 300.000 milisegundos o una cosa así. O sea, que de acá, si yo agarro una luz que no sea difusa, o sea, una luz como un láser, y la llevo apunto a la luna, tarda un segundo en llegar a la luna. Así de rápida es la velocidad de la luz. Entonces ellos dicen, bueno, obviamente que debe cambiar según. Empiezan a investigar, y este es lo que, bueno, olvídense de esto. Entonces, Einstein pone el ejemplo de lo que se llama el tren de Einstein. Si esto es un tren, ¿sí? Hay una persona acá en el medio, ¿sí? Y luego hay un tren que viene de este lado y un tren que viene de este lado. Y caen dos rayos. Sigo hablando de realidades paralelas, ¿ok? ¿Quién tiene la razón? Vamos a ver. El que está en el medio dice, cayeron al mismo tiempo los dos rayos. El tren que viene de este lado dice, no, 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 no. Este cayó antes que el otro. El tren que viene de este lado dice, Pedrito dice, no, no, este cayó antes y este después. Y, no sé, Manuel Pérez dice que en realidad los rayos no existen o que son una cosa de brujas. Bueno, Manuel está por acá, no está nada cerca de acá, ¿ok? Ahora, si efectivamente esto parece ser así, Newton dice por qué. ¿Quién tiene razón? ¿Quién tiene razón de qué hay adentro de esa caja? Con lo cual descubre que el tiempo es relativo. El tiempo es relativo al observador. Para este, los dos rayos cayeron al mismo tiempo. Pero como este tren está yendo hacia la zona del rayo, le parece que este cayó y no me crean a mí, después vayan y fíjense en la teoría del tren de Einstein, porque yo lo debo estar explicando horriblemente. Para este, la percepción es que el rayo cayó antes que este, y lo contrario, y lo que se da cuenta Einstein es que todos tienen razón. Con lo cual, este punto de partida fijo del que hablaba Galileo ya no nos explica, ayuda a explicar, pero ya no nos explica. Con lo cual, hay un cambio de paradigma. Vamos a ponerle el cambio de paradigma de Newton. Fue Newton y dijo, esto se explica así. Perdón, no, Newton, Einstein. Ya me confundí de prócer, perdón. Eh, Fue él a decir a la sociedad de físicos y científicos, bueno, esto es así, señores, y le dijeron, ah, bravo. No, le dijeron, sos un imbécil, andate a tu casa. Eh, o sea, vos estás proponiendo que cambiemos todo lo que sabemos hasta ahora, que hagamos un cambio de paradigma del entendimiento de la física. No, nos quedamos todos en lo que entendemos hasta ahora, que nos cierra. Gracias. Lo que pasa es que como suele pasar cada vez que alguien puede elevar su voz y decir así es como funciona, es que
con el empuje de muchos otros que empiezan a verlo, empiezan a despertarse a esto, ya esto empieza a no tener tanto sentido. Esto empieza a ayudar a solucionar cosas. Esto empieza a ayudar que haya progreso. Aunque no lo podamos ni pensar, es algo muy difícil de pensar. Es relativa. El tiempo, que es lo que él llama la relatividad especial, la teoría de la realidad especial, y lo llama una teoría, no lo llama la ley, no lo llama el principio, lo llama teoría, porque hasta acá es lo mejor que podemos explicar. Cuando mañana se despierte Enrique y decida que tiene una mejor explicación, esta ya no está tan cerca, ¿sí? Pero cuando entendemos cómo funciona nuestra vida, la experiencia, la ciencia, cuando entendemos cómo funciona nuestra experiencia como seres humanos, entendemos, y cuando entendemos, no hace falta tener miedo, no hace falta sufrir. Vamos a sufrir por las cosas que nos pasan, pero, pero desde otro lugar, entendiendo que todos, todo lo que sucede, yo creo un pensamiento, ese pensamiento lo traigo a la conciencia y de ahí mi experiencia. Y 2 minutos más tarde puedo estar en el mismo lugar, no en el mismo, pero digamos que estuviera en el mismo lugar, estoy en el mismo lugar, aparentemente, en la misma situación. Y como le va a pasar a Juan, alguien viene y le dice, no, estabas en un barco, ven y bajate en Francia, a un pensamiento de distancia está que Juan se entere que hasta lo que pensó hasta ese momento, en realidad hay otra realidad que le explica mejor las cosas, que le explica por qué se sentía un poquito con dolor de panza, o tenía ganas de vomitar, o sentía como que algo se movía. La explicación, el entender que las realidades paralelas hagan que 5 personas estén en la misma situación y vean completamente cosas diferentes. ¿Y quién tiene la verdad? Probablemente nadie. El que esté un poco más cerca de esto. La verdad, la verdad, la verdad. Nadie sabe, porque nadie puede abrir la caja. Pero esto se siente. Cuando decimos que hay información en el sentimiento, esto tiene un peso de explicarnos. Son esos momentos en los que decimos, ah, esos momentos en los que podemos decir, si yo estuviera percibiendo la situación como Juan Carlos, con sus criterios, con su moral, con su manera de vivir la vida, con su manera de cómo creció, en ese momento, no 3 minutos más tarde ni 3 minutos antes, ¿sí? En ese momento que generó esa manera de ver las cosas, esa manera de explicar su presente, yo hubiera hecho lo mismo. Yo hubiera matado a 35 chicos en un colegio pensando que son todos monstruos. No quiere decir que a Juan Carlos le digamos, pobrecito, te entendemos, pero yo le puedo decir, te entiendo, ahora, anda que te juzguen, anda a la cárcel, no está bien, no vamos a dejar que sigas matando chicos. No quiere decir que esto dice, bueno, como te entendemos,
no importa, seguí con tu, ¿sí? Porque si estás acá y en realidad estás haciendo cosa terrible, mejor que no. Ahora, ¿cómo sabemos cuando alguien que viene con una revelación tan extraordinaria, tan que hay que quemar todos los libros anteriores para que hay que morirse de lo que uno sabe para empezar a entender el mundo de otra manera? ¿Quién quiere atreverse de estar en este estado de yo acá estoy cómodo, estoy quieto y lo que está quieto tiende a quedarse quieto? Que este movimiento de empezar a pensar que nuestra experiencia como seres humanos es totalmente diferente hasta lo que ahora nos explicó la psicología, pero lo que les puedo asegurar es que cuando uno empieza a moverse, ya después es mucho más difícil parar. Cuando uno empieza a ver acá, es más difícil creer que esto es mejor. Es más difícil creer que la culpa la tiene el otro. Es más difícil ser víctima de tus circunstancias. Y yo sé que estoy abriendo una caja No, pero... Ok, lo mismo que le pasó a estos señores, no, yo no, no porque yo sea ellos, pero digo que cuando yo traigo los tres principios y lo que, gracias a Dios, Sinivan se ayudó, se tuvo la voluntad y la fuerza de compartir con el mundo, porque él podría haber tenido su epifanía, como le había pasado a un montón de gente con un montón de cosas, cuando vio caer la manzana, o cuando vio los trenes, o cuando... Y dijo, "Ah, acá hay algo distinto, me parece que es esto", y se cayó la boca, y se lo quedó, y vivió feliz. Más el que dijo, me parece que, callate, y se quedó callado porque no quiso entrar en tanto lío, ¿ok? Por eso a veces nosotros en la comunidad nos preguntamos, en todas las comunidades internacionales nos preguntamos, pero ¿cómo que hace 40 años que estamos tratando, o Sydney Banks estuvo tratando de explicar esto, que una vez que uno entiende, hace que la gente salga de adicciones, de un montón de sufrimiento, de, de enfermedades mentales, si quieren llamarlas así, y empiezan a vivir, se despiertan a otra vida? ¿Cómo puede ser que tarde tanto? Bueno, muchachos. Después de todo esto, llega este muchacho Hawking y dice, acá estás. Einstein explicó que había algo que se parecía o que era como el Big Bang, pero nadie lo puede explicar, nadie lo puede entender, nadie... Hawking agarra y aunque nadie le cree, nadie entiende, nadie siquiera entiende las matemáticas que él está haciendo. Son de tal nivel que todo la gente de Oxford y de las universidades empiezan a venir, empieza a venir la gente de otros lugares porque cierra. Él cierra explicando lo que dijo Einstein, pero que no se podía comprobar, por lo menos en matemáticamente. ¿Ok? Con lo cual, él explica acá algo que había que creerle a este señor porque no se podía ni ver ni demostrar. Pero cuando empiezan a hacer las cuentas cierran mejor. Las cuentas de él cerraban. Además se le ocurre decir, bueno, el Big Bang, en realidad todos venimos de la nada. Hay agujeros negros que tienen la nada.
Ahora, creo que ninguno de nosotros puede pensar en la nada, porque estamos hechos de algo, y si yo les digo piensen en la nada, ¿pensaron en la nada o pensaron en algo que tiene una imagen de la nada? Sí, no, sí, es muy difícil. Ahora, este maravilloso hombre dijo, de la nada sale el todo, de la nada sale el todo. Somos generados de una explosión, de la propia destrucción, pero es ese desastre del Big Bang viene de la nada, que somos todo, es creado de la nada a algo. Ahora, a mí no me entra en la cabeza. Yo le creo, pero todos nacemos de la muerte, todos morimos para dar lugar a la vida de algo nuevo. Dos entes totalmente diferentes, como un espermatozoide y el óvulo, se juntan y tienen que morir como entidades de óvulo y espermatozoide para dar lugar a esa fusión que empieza a replicarse, estilo Big Bang. Está bien, ustedes me pueden decir, ah, bueno, pero de algo y de algo se creó algo. Pero es lo mejor que tengo para explicarles de que estas entidades se murieron, fueron a la nada para hacer algo, que se replica, se replica, se replica, se replica, se replica y termina en todos nosotros que estamos acá. Esto que yo estoy diciendo es tan difícil de aceptar y de entender como que nuestra realidad humana se genera en cada uno desde su lugar, que estamos todos hechos de mente universal, de todas las posibilidades, de eso que está dentro de la caja, que todos tenemos acceso a, a todo esto y mucho más, de descubrir y entender cómo funcionan las cosas, cómo funciona nuestra experiencia humana. Por eso, Sydney Banks dijo, cuando dejemos de temerle a nuestra experiencia, ya nadie va a sufrir. Que es lo mismo que dice Marie Curie. Sydney Banks decía, no me crean a mí, vayan a cualquier lado, a la librería, a cualquier lado, van a encontrar la verdad. No me crean a mí. La verdad está en todos lados, la verdad está en ustedes, solo hay que encontrarla. Veo que estamos en la hora y yo hablé como una cotorra, así que voy a pedir disculpas. Sé que el tema es mucho y ahora me voy a callar y me encantaría si tienen preguntas, si quieren compartir, si quieren contarnos cómo se sienten, cómo se sintieron. Así que pueden abrir sus micrófonos, levantar la manito si quieren virtual, y Mónica nos va a ayudar. Así que los escucho, Moni. Bueno, pues hay muchas cosas, oí muchas cosas nuevas en esto que dijiste. Algo que me encantó fue tu analogía del té, o sea, de cómo el pensamiento es el té y al momento de entrar a nuestra conciencia y el agua caliente, el olor, el sabor, me encantó y de inmediato me vino el recuerdo de, de todos esos tés rancios que traigo y el olor, y es lo mismo, o sea, me encantó esa analogía. Y también cuando pusiste aquí atrás de ti la parte de la mente universal y todos los conceptos, yo vi como muchas veces yo estoy acá, muy lejos.
en la orilla de la hoja con mis explicaciones, con mis explicaciones de la vida, de lo que sea, y cómo se siente. Se siente diferente cuando estoy en uno y se siente diferente cuando me acerco a lo universal. Y justo hace unos días leía el libro del doctor Pransky y hablaba algo así como cuando estamos en una confusión es porque, o estamos viendo un problema, es porque nos falta entendimiento. O sea, porque no estoy entendiendo, no es cómo funcionan las cosas, no las estoy viendo claramente. Entonces, como que embonó con todo lo que estás diciendo, de cómo muchas veces estamos acá bien lejos, explicando algo y mientras más nos acercamos, se va sintiendo esa diferencia. Entonces, me encantó todo lo que dijiste. Muchas gracias. Ay, Moni, me emociona. Porque te escucho el sentimiento, ¿no? Te escucho así como el... y, y quiero aclarar, porque con esto que decías, en realidad nosotros como seres humanos nunca estamos acá afuera, ¿eh? Siempre estamos acá, siempre estamos en la mente universal. Esta explicación mía era simplemente como para, bueno, cuando no nos damos cuenta y empezamos a explicar acá afuera, no porque estemos afuera, ¿sí? Acá está también a veces esas cosas que dice, ay, pero este Sydney Bank se contradice. Bueno, no, todos estamos acá. El tema es descubrir lo que hay dentro de la caja. La explicación, como decías, Moni, que no, que te ayuda. Lo del té, debo decir que no es mío, por lo menos de Sydney Banks, y si no es de Sydney Banks, debe ser de Pransky o de alguno de los... Yo, yo lo tomé prestado. Pero es cierto, y es cierto la información en el sentimiento. Decías, me encantó tu referencia a los té rancios. Bueno, generaste un pensamiento que te da dolor. Y vos decís, este té está rancio, ¿eh? Y uno se lo sigue tomando y dice, ah, a lo mejor para arreglar el té le voy a poner otra bolsita de este mismo té, ¿no? Y le va agregando más bolsitas y el té está cada vez más rancio, que es cuando uno dice, le empieza a agregar pensamiento y pensamiento y pensamiento y cada vez tiene peor gusto y uno sigue sufriendo tomándose el té. Eh, y como mismo dijo Einstein, el problema no se puede solucionar con el estado de pensamiento de conciencia con el que se creó. Ese té ya está. Como dijiste, bueno, qué rancio. Mejor voy a cambiar de bolsita de té, a ver, a un pensamiento a distancia, otro tecito. ¡Ay, qué rico! Y ay, qué rico. Sabe de otra manera, tiene otra información. Gracias, Moni, por tu participación. Me da, me llena el corazón y me explica un montón de cosas. Eh, ¿Alguien más? Puede levantar su mano, abrir su micro a Alexis. Alexis. Buenas, buenas a todos, Buenas, a todas. buenas. ¿Qué decís, Gauchito? ¿Qué haces? Me lo imagino así me iban cuando dijeron che. Che, Eso solo se puede imaginar en Argentina, el che. che, ¿cómo lo Qué, llamamos a esta cuestión? qué lindo paseo que nos hiciste por distintos eh, referentes, ¿no? De paradigmas y de cuestionamientos. Me resultó muy, muy apasionante. Eh, Me llevaste al primer motor inmóvil de Aristóteles, cuando empezaste esto del movimiento, ¿no? Después te fuiste que no te acordabas, Giordano Bruno. Giordano Giordano Bruno, Bruno era, gracias. Sí, dije Bruno, no, pero no va a ser le ni no va a faltaba el venir. Giordano. Giordano Bruno Eh, que empezó a decir algunas cosas y lo hicieron parrillada, como diríamos en la Argentina. eh, y, y cómo cada quien ha abierto distintos paradigmas, ¿no? Decías, y este nuevo paradigma de Sidney Banks, de cómo esta descripción, aparte, en un momento dijiste, queremos explicar cómo funciona algo, ¡pum! Un pensamiento, ¿no? Que lo describe. Así, y esta descripción del funcionamiento de la creación de nuestra experiencia de Sydney Banks, que es un parteaguas, ¿no?
Hace unos días escuchaba a Isra García, no sé si lo ubican, está muy de moda, es top de la ultra productividad y ha hecho sus experimentos de 50 años, 50 días en la oscuridad, 15 días de solo agua, todos los experimentos en su propio cuerpo, en su propia experiencia. Habla de estoicismo, de muchas cosas. En una entrevista el periodista le dice, bueno, ¿qué es digamos, como la esencia? Y es que la gente está dormida y vive en sus pensamientos, ¿no? Entonces, experimenta sus pensamientos y no se da cuenta que vive sus pensamientos, su parte conceptual. Y yo decía, cómo la simplicidad de Sidney Banks, ¿no? Ha destilado este entendernos de una manera tan simple, tan asequible para todos los que quieran y se permitan ser permeados por eso. Y me surgió la pregunta, cuando vos traías así y mostrabas los gráficos y cómo de a poquito los mojones en el camino es como que se iban acercando más, ¿no? Y decía, y hay un mojón de Sidney Banks ahí, jugando con esta analogía. ¿Llegará el momento en que aparezca otra? No lo sé, pero hoy en mi experiencia, en mi modo de entenderme y de vivir el paradigma de adentro hacia afuera de Sidney Banks y cómo se articuló y cómo lo articuló él, estos tres principios, eh, me lleva a una comprensión que mi nivel de bienestar psicológico y emocional está muy bueno. ¿Será, no será? No lo sé, pero en mi experiencia y en la de muchos, lo es. Y creo que el mojón, ¿no? Que plantó bandera ahí Signeban con esa generosidad, eh, en mi cabeza me cuesta imaginar quién podría poner un mojón un poquito más allá, ¿no? Gracias por traer temas tan densos en el buen sentido. Veo que estuviste ahí entrándole y bajarlo y aterrizarlo con algo tan sensible como los principios. Gracias, Caro, me encantó. Gracias. Gracias, Ale. Me encanta, me encanta tu aporte, como siempre, y además soy testigo, como decía Moni, bueno, de tu cambio, de vivir desde entender las cosas desde otro paradigma, ¿no? De que, bueno, eh, yo puedo estar en la misma situación y vivir esa situación de diferentes maneras. Pero si a vos y a mí y a algunos de los que estamos acá, y espero que varios de los que miran el video, les explica mejor cómo funciona la experiencia humana y con eso sufren menos, que creo que es a lo que estás apuntando, a ley de lo que por lo menos varios de los que estamos acá podemos decir, sí, yo vivo una vida mejor. Una vez que me morí de entender lo que entendía antes, que fue muy difícil quemar los libros y empezar otra vez, una vez que me empecé a mover, el movimiento es constante. O sea, algo que está quieto tiende a quedarse quieto y lo que está en movimiento tiende a quedar en movimiento. Ahora, mi amigo Juan, que trabaja en una compañía internacional de bicicletas, si, aunque este señor Newton y algunos otros no hubieran explicado nada de la ley de gravedad, lo que sí cualquier ser humano necesitaba entender es cómo hacer equilibrio sobre la bicicleta para no irse al cuerno y poder andar en bicicleta. Ahora, la compañía de Juan se dedica incansablemente
a hacer bicicletas que sean la mejor bicicleta para todo terreno, entendiendo lo que esta gente maravillosa y todo un montón de gente maravillosa, que seguramente Juan me dirá, no son todos tan maravillosos, pero bueno, incluido él, que es maravilloso, eh, al entender, al entender que que, que hay diferentes leyes, que hay diferentes teorías, de los, según el terreno en el que vaya la bicicleta, según la inclinación, según si la bicicleta es para ir a hacer compras o para subir montañas o, bueno, todas esas explicaciones que le cierran los números. No sé si a la compañía le cierran los números, yo creo que le cierran bastante bien, pero todo lo que cierra en lo que sí es el entendimiento de cómo funcionan las cosas, hace que todos progresemos, hace que podamos estar en una situación terrible de vida, pero podamos tener otro tipo de pensamiento acerca de lo que está sucediendo, que podamos ser más efectivos en solucionar problemas, que podamos ser más efectivos en vivir con menos sufrimiento una situación que es muy difícil. Y a eso, gracias, Ale, porque me ayudaste a apuntar a eso. ¿Alguien más? La veo, Marina. Sí, Hola, Marina. hola, ¿cómo estás? Yo quiero retomar esto último que acabas de decir, Carolina, ¿no? O sea, porque es a lo que estamos apuntando al final del día, es a poder tener una vida más feliz y una mente más sana, aunque la circunstancia en la que esté difícil y esté horrible y esté lo que tú quieras, ¿no? Yo lo que se me ha vuelto muy evidente últimamente es que toda la gente está escuchando con el filtro de cómo soluciono mi problema, cómo soluciono la circunstancia. Y es y el gran reto es dar ese cambio, ¿no? El problema vamos a dejarlo tranquilo un momentito y vamos a ocuparnos de ti, ¿no? Y de cómo tú puedes estar mejor a pesar del problema. Y es como, no, 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 porque yo lo que necesito para estar bien es que el problema se resuelva. Entonces, como, no, es que lo que necesitas para poder lidiar con el problema es estar bien. Y ese es el poner el caballo delante del carro, ¿no? Delante de la carreta, que yo creo que es la problemática más dura con la que nos topamos todos al tratar de estar explicando esto, ¿no? Que todo el mundo está escuchando qué hago con el problema. Nadie está escuchando qué hago conmigo. Y es un cambio de paradigma en todos los sentidos, ¿no? Que creo que tiene que ver con todo lo que estás diciendo, pero tiene que ver también con este cambio de mirada, ¿no? Y decir, ok, ¿por dónde vamos a empezar? ¿Por dónde vamos a empezar? Y esa relatividad es la que nos abre la posibilidad a un nuevo paradigma, ¿no? A un nuevo decir, ok, independientemente del problema, que sí puede estar terrible, lo primero es lo primero. Y lo primero es aquí, ¿no? Este fin de semana estaba yo con un grupo de personas y hablábamos mucho de esto, ¿no? Y entonces uno de ellos, el más joven de ellos, que tenía 32 años, yo creo que repitió unas 42 veces,
pues es que yo así soy y así voy a seguir siendo. Y yo tenía ganas de abrazarlo y decirle, híjole, chiquito, no tenemos idea lo que la vida te trae preparado, pero te aseguro que esa certidumbre y ese aferre, yo así soy y así voy a seguir siendo. Exacto, o sea, la vida te la va a cachetear. ¿Me explico? Es que yo y mis valores y mis certezas. Vas, vas. Y todos los demás era, no, 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 el problema, el problema, el problema. Y yo, tú, pero el problema, pero tú, ¿no? Y era bien interesante como el llegar a darse cuenta, hasta que vieron que una cosa es el problema y otra cosa es la historia que te estás contando sobre el problema. Y ahí es donde realmente empieza el problema, porque entonces no puedes lidiar con el problema por la historia que te estás contando del problema. Yo sé que suena cacofónico, pero yo sé que también me entienden, ¿no? Entonces, el acomodar las cosas donde van. El problema es el problema, lo que pienso sobre el problema es lo que pienso sobre el problema, la historia que me creo es la historia que me creo y mi bienestar es mi bienestar. Y cada cosa en su lugar. Y desde una perspectiva amplia como Newton, ¿no? Que no nada más vio la manzana y dijo, ah, pues la manzana se cayó, sino, ah, ok, las implicaciones de la manzana. Ya. Ay, te quiero. ¿Vieron qué gusto tan lindo tiene escuchar la Marina? Y, y qué gusto tan lindo tiene escucharlos. Pero esto, Mari, gracias por traerlo así, ¿no? Es cuando los que queremos o los que de repente decimos, ah, esto me hace sentido, de que las cosas funcionan así, wow, cómo no lo vi antes, wow, cómo no lo ve todo el mundo, uno va y empieza a sacudir gente tratando de explicarle que entiendan los principios, ¿ok? Uno dice, tengo la explicación del todo, escuchá. Y uno lo que se encuentra es con, ¿les pasa? Uno llega y le dice a su pareja, qué sé yo, no, no sabes lo que acabo de descubrir, escuchá. Dice, uy, esta se metió en una secta, le lavaron la cabeza. O sea, esto que dice Marina, todo pensamiento que está quieto y que no se cuestiona, tiende a quedarse quieto, tiende a resistir el movimiento. Todo aquello que impulsa un movimiento, que lleva a un cambio, en general lo resistimos, no nos gusta el cambio. Yo acá estoy, este soy yo. ¿Cómo que si yo cambio, entonces lo de afuera cambia, el problema cambia? Mentira, no funciona así. Nunca funcionó así en toda mi vida, no funciona así. Pero uno trata de explicar que cuando uno ve desde otra perspectiva, cuando uno está viendo desde la planta baja, que acá esto es todo un paredón y que no hay salida. El problema no está en tratar de ver cómo solucionar el problema, como decía Marina. El problema no está en pensar, bueno, no tengo un pico, no tengo una moledora, me pondré a patear las paredes, no saldré nunca más. Lo que yo pienso sobre el problema me pasa porque yo nunca fui bueno, me lo merezco, no me lo merezco, me armo toda una historia sobre el problema. Ahora, cuando este Pepito mira para arriba y quizás se cuelga un poquito el paredón y se da cuenta que hay otra realidad afuera de este paredón. Y ni les cuento si Pepito está en un ascensor, que lo usamos muchas veces. Que Pepito, en vez de quedarse en este nivel de conciencia, en este nivel de pensamiento, y dale que dale, y yo soy esto, y yo soy esto, y este es el problema, y lo que tengo que resolver es el problema,
sube al primer piso y se da cuenta que acá hay un puentecito, una qué sé yo, nada, la calle para salir, se le acabó el problema. Esto es lo que dice Marina. A esto apuntamos. Que cuando se ve desde otra perspectiva, vuelvo a repetir, cuando nos morimos de creer lo que creemos que somos y que tenemos evidencia. Marina, acá hay pared, ¿sabes qué? Si yo cambio, esto no va a cambiar. No se va a caer la pared porque yo cambie. No. La posibilidad de morirte de lo que crees y de lo que pensás y darle lugar a otra posibilidad de pensamiento, a otra posibilidad de ver las cosas, a otra posibilidad de ver y entender con distinta perspectiva, hace que el problema no exista. No es que se arregló el problema, no existe. En el primer piso no hay paredón. Y si Pepito se va al piso 52, su perspectiva del mundo cambia. Ya casi ni puede ver estas paredecitas que le parecen una cajita. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Les hace sentido? Yo me pongo muy entusiasmada y fanática. Por eso creen que estoy en una secta. ¿Alguien más? Pues si no hay nadie más que quiera comentar o preguntar, yo te quiero Me agradecer. parece que Pepita está ahí, mira, hay algunos que están en este. Ah, sí, Pepita. Sí, hay mucha Sí, gente que está como en este silencio escuchando su sentimiento. sí, Pepita. Carolina, gracias. Muchas gracias. De verdad que sí, esa tiene mucho sentido, sobre todo como dices, o sea, eso que menciona, ¿no? No es resolver el problema, es vivir, porque son cosas que, o sea, todo lo de afuera vamos a seguir viviendo, es el espacio de cómo nosotros ahora vamos a vivirlo, ¿no? Desde este espacio sabiendo que nosotros estamos creando una realidad personal y, y esto que tú hablabas de ese, ¿no? De la teoría de la relatividad, de verdad, de cómo es que en realidad todos tenemos la razón desde nuestro punto de vista y al mismo tiempo ninguno también pues, no tenemos la razón, o sea, que te abre a la posibilidad de entender, cómo se comprender y ahí tu vida se vuelve más ligera, ya no te tomas nada personal con respecto a las situaciones que te parecen incómodas, porque igual sientes la incomodidad. Eh, pero digamos que estas implicancias que decía Marina, ¿no? Es decir, listo, te das cuenta y independientemente de la incomodidad que tú puedas estar sintiendo, sabes que eso se va a ir y vuelves de nuevo, ¿no? A ese lugar, a ese espacio. Y entonces, pues ya ese sufrimiento la brecha como que se va haciendo cada vez más, disminuye un poquito en su perpetuidad, digamos, ¿no? Se va más rápido y entonces puedes comprender el punto de vista. Y eso me pasó ahorita cuando estaba en un congreso que ya vino la invitación acá. Lo que me encantó es eso, ¿sabes? Que había muchos ponentes que todavía partían de esta teoría de la fera, ¿no? O sea, hay que de la fera. Y entonces como que yo sentía esa incomodidad cuando escuchaba, lógicamente yo era una, y después, oh, ok, y volvía, y otra vez, y otra vez. Y entonces esa sensación de, ¿entiendes?
pero al final todos llegamos al mismo punto, o sea, al final siempre llegábamos a ese punto de lo que buscamos, ¿no? Como, y ahí al final todos estamos buscando es eso, tener una vida mucho más disfrutable, ¿no? Reducir el nivel de sufrimiento, que es lo que nos ha traído acá, ¿no? A los principios, ese entendimiento. Y me encantó eso que dijiste, María Curena, comprende, entender para comprender, y eso no significa que yo voy a estar justificando lo que otros podrían hacer, ¿no? Sino es, ya me quita a mí de esa película que nada es personal. Gracias, Carolina. Gracias, Pepita. Qué lindo y qué sentido lo que compartís. Que no es personal, que no me lo está haciendo la vida a mí, que, o sea, entender cómo funcionan las cosas, eh, que cuando algo me está sucediendo y como decía Marina, yo me creo una historia encima de lo que está, de lo que yo percibí que está sucediendo, y ahí me quedo, ¿no? Ahí me quedo, ahí me quedo, ahí me quedo, ahí me quedo. No quiere decir que no nos va a afectar, que no hay que sufrir, que no hay que nada. Es tostada que se quemó, ya está, ya pasó eso. Pero en cuanto nos seguimos comiendo las tostadas quemadas, o las tostadas siguen quemadas y pensamos que la tostadora no lo está haciendo a nosotros, mejor entender que debe ser algo del funcionamiento de la tostadora, que si entendemos cómo funciona la tostadora, las próximas tostadas van a salir bien o mejor, y no nos vamos a seguir comiendo tostadas quemadas. No tengo que ir a tratar de arreglar la tostada quemada. Ese no es el problema. Que en cualquier momento, no importa la situación en la que esté, yo puedo tener un pensamiento más efectivo, estar en un espacio que me dice, ¿será la tostadora? ¿No? Encontrar soluciones mucho más eficientes. ¿Por qué? Pues como decíamos antes, siempre estamos en lo que lo sabe todo, en lo que lo explica todo. Somos eso, vivimos en eso. De eso podemos hacer la interpretación que querramos. Cuanto más cerca esté de cómo funcionan realmente las cosas, como lo que nos explicó Copérnico, Galileo, Newton, Sydney Banks, Einstein, Hawking y tantos, tantos, tantos más. Cuanto más cerca estamos de entender cómo funcionan las cosas y cómo funciona nuestra experiencia, la posibilidad es exponencial de encontrar soluciones. Y en muchos casos ya ni siquiera hay que encontrar soluciones porque el problema ya no existe. Simplemente por un cambio de conciencia o de perspectiva. No sé Muchas si hay algo gracias. más. Ya estamos en la y media, me quedé una hora y media. Les pido disculpas a los que les robé, como siempre, más tiempo del correspondiente. No, Gracias, gracias. muchas gracias por todo lo que nos has traído, cómo lo conjugaste, las realidades, cómo funciona el pensamiento, la conciencia. Muchas gracias por esta invitación que nos dejas, por tu presencia, por ese amor que destilas. Y pues gracias, los esperamos. Estamos a punto de iniciar diciembre con más webinars los miércoles. El próximo miércoles con Milena nos va a compartir de dónde viene la fuerza del roble, y los lunes en los lunes de Zoom. Muchas gracias, Carolina. Muchísimas gracias, Moni. Gracias a todos. Los quiero. Un abrazo.
y hasta la próxima. Gracias. Gracias, gracias, Mónica, Carolina, Mónica, gracias, gracias, gracias.